Muchas gracias. Después de este preámbulo emocionante, vamos a comenzar. Yo voy a hablar de redes de conversos burgaleses entre Burgos, Sevilla, Italia y las Indias en la primera mitad del siglo XVI. Es decir, voy a hablar de burgaleses en Sevilla. Hay que recordar que los burgaleses no son los andaluces que me interesan ahora, pero los burgaleses de Sevilla son de Sevilla porque se acaban avecindando, acaban estableciendo sus casas, sus familias, sus matrimonios con gente de aquí o no de aquí, y acaban creando sus propias, a lo largo de varias generaciones, se acaban estableciendo en la ciudad. La presencia de los burgaleses, de los mercaderes burgaleses en Sevilla en la primera mitad del XVI, que es el momento al que yo me voy a referir, solo se entiende dentro del conjunto de sus intercambios comerciales que desde Burgos, tejen, el conjunto de redes que ellos tejen desde Burgos, tanto con el norte de Europa, sobre todo con los Países Bajos, con los puertos franceses, con Rouen, Nantes, con Inglaterra, con Lisboa, y Sevilla les sirve de punto de gozne para los intercambios con el mundo italiano, especialmente Florencia, con el norte de África y sobre todo a partir de los últimos años del XV y primeros del XVI con América. Luego Sevilla es un punto estratégico en el conjunto de intercambios y de negocios que los burgaleses tejen a nivel europeo primero y luego a nivel también transatlántico. Eso es lo que explica la presencia de los burgaleses. Los burgaleses han sido muy estudiados por la historiografía, desde los trabajos de Basas a los de Hilario Casado, y en Sevilla Natalia Palenzuela y otros muchísimos. Sin embargo, sigue siendo mucho más lo que no sabemos que lo que sí sabemos, y por lo tanto tenemos que seguir insistiendo en ello. Y en concreto, la cuestión del elemento converso dentro de los mercaderes burgaleses, aunque aparece mencionado en ocasiones en la historiografía, por ejemplo en Ruth Pais con Natalia Palenzuela, para lo que hace referencia a Sevilla, sin embargo, la realidad es que no está estudiado como tal cuestión a abordar, ¿no? Los burgaleses en Sevilla se asentarían fundamentalmente en la collación de Santa María y en el eje que iría desde las Gradas por la calle Placentines y Francos hasta la collación y la iglesia de San Isidoro, ¿no? Esa es la zona donde los grandes mercaderes burgaleses van a alquilar casas y van a vivir durante generaciones. Por lo tanto, yo me voy a centrar, esto es un trabajo muy inicial, me voy a centrar en algunas y voy a seleccionar algunos ejemplos de las familias burgalesas de las que nos consta su origen converso, ¿no? En Sevilla encontramos familias como los Isla, los Bernuy, que están muy estudiados, los Jiménez de España, los Gómez de la Serna, los López de Calatayud, los Salón. Todos ellos son de conocidos orígenes conversos. De otras familias como los Gumiel, Medina, Chudillo, Burgos, hay en la bibliografía referencias a que son conversos, pero lo cierto es que no tenemos estudios profundos que así lo testiguen o que así simplemente lo estudien, ¿no? Y luego también me voy a referir a aquellos burgaleses de los que, sin ser conversos o sin que sepamos que sean conversos, enlazan con lo que podemos llamar el núcleo duro del mundo mercantil converso sevillano, como pueden ser los Fernández de Castro y los Aranda. Y por supuesto hay otros muchos más que están durmiendo el sueño de los justos, ¿no? Esperando un investigador que decida pasar algunos años con ellos. Voy a hacer mi presentación, la voy a organizar sobre básicamente 3 o 4 casos que los voy a explicar brevemente dentro del tiempo que tengo, para sacar luego finalmente algunas conclusiones iniciales. La primera familia que me interesa es esta que está aquí, no sé si se ve el cursor. Aquí en Burgos tenemos a los Simón o luego Jiménez de España. Esta familia, encontramos a este Juan Jiménez de España, es un mercader burgalés, lo encontramos operando en Sevilla durante las 2 primeras décadas del siglo XVI, y ahora hablaré de él. Y este hombre casa con una vallisoletana que luego va a vivir en Burgos, mientras él se mueve entre Burgos, Sevilla y Florencia. Ella, sin embargo, vive en Burgos, que es Beatriz de Verdesoto. Los Verdesoto son una familia
muy potente de Valladolid. Desde mediados del siglo XV son regidores, esta R significa regidor, Ruy González de Verde Soto, Alonso de Verde Soto, y luego tenemos a este Alonso de Verde Soto, que es el padre de Beatriz de Verde Soto, que es cambiador, como también serán cambiadores en Valladolid y en Medina del Campo sus hijos García de Verde Soto y Gonzalo de Verde Soto en los primeros 20 años aproximadamente del siglo XVI. Estos Verde Soto, igual que los López de Calatayud, son, digamos, las dos familias de financieros vallisoletanos que además están sólidamente asentados en el regimiento, en el Cabildo de Valladolid, porque conservan el cargo de regidor durante muchas generaciones. Estos Verde Soto son unos conversos muy notorios. De hecho, Alonso de Verde Soto, es decir, el suegro de Juan Jiménez de España, es procesado por la Inquisición en 1491. Y a su vez estos Verde Soto casan con una familia hidalga importante, como son los Sánchez de Medina del Campo, y a través de su hija Catalina, que casa nada más y nada menos que con Gonzalo de Baeza, tesorero de la reina Isabel la Católica y de sus hijos, el príncipe Juan, y también contador de los Reyes Católicos, un personaje importantísimo, y que tienen como hijo a Juan Rodríguez de Baeza, que también fue regidor en Valladolid, corregidor en Medina del Campo y sobrino de Gonzalo de Baeza. Es un señor, Antonio de Baeza, que fue alcaide de Escalona, era vecino de Valladolid, tiene una regiduría en Toledo y a su vez es alcaide de Escalona, ¿no? Digamos la sede central y el palacio, donde está el palacio de los marqueses de Villena. Por la casa de Antonio de Baeza en Valladolid pasa nada más y nada menos que Pedro Ruiz de Alcaraz, que es el cabeza de los llamados alumbrados de Toledo, con el que coincide precisamente en Escalona entre 1523 y 1524. Es decir, son conversos muy notorios. Los supuestos padres de Gonzalo de Baeza también fueron procesados por la Inquisición. Son familias de conversos con problemas inquisitoriales que se mueven al nivel más alto de la sociedad castellana de fines del XV, de principios del XVI, y que además tienen relaciones muy directas con el principal problema herético de Castilla en los años 20, ¿no? Bien, vuelvo a la parte burgalesa. Hemos hablado de Medina del Campo, de Valladolid, y me voy a Burgos. De Burgos sale este Juan Jiménez de España, que es el típico mercader burgalés que comercia entre el norte de Europa. Él importa textiles y las cosas que traen los burgaleses de allí, entre el norte de Europa, Burgos, Sevilla y Florencia, y también es uno de los principales cargadores y de los que abre la ruta del Caribe entre los mercaderes burgaleses que cargan en 1509, por ejemplo, en Sevilla y en Sanlúcar para la isla española, para el Caribe. Encontramos a Juan Jiménez de España dentro del grupo de los mercaderes burgaleses, por ejemplo, que en 1514 están importando productos del norte de Europa. Lo encontramos junto con otros mercaderes burgaleses conversos como Juan Gutiérrez de Bernuy o Bernardino de Isla. Es decir, está dentro del grupo de los 20 mercaderes burgaleses más importantes, 20-25 más importantes de ese momento. Este sería el esquema de sus negocios, básicamente, y esto es un ejemplo de uno de los cargamentos que envía, esta vez en 1515, para el Caribe, donde encontramos estameñas, holandas, angeo, lienzo, presilla, bueno, todo tipo de chamelotes, todo tipo de productos textiles, que son productos típicos, como sabemos, de los cargamentos de los burgaleses. Por lo tanto, un mercader muy importante que no solamente se dedica a este tráfico, sino que destaca especialmente en la gestión y el arrendamiento de beneficios eclesiásticos en Andalucía, que gestiona para terceros, ¿no? Bien, esta es de alguna forma el árbol familiar y de relaciones que pone en relación las ferias de Castilla y Valladolid con Burgos, con Sevilla y con América. Y por supuesto nuestro Juan Jiménez de España tiene también ya un hijo fraile agustino, Francisco Jiménez.
en su testamento, bueno, sabemos que su suegro fue procesado por la Inquisición por cuestión de judaísmo. Su testamento tiene dos testamentos, tiene tres testamentos, uno en Burgos y dos en Sevilla, que hace aquí en Sevilla antes de morir a final de 1520. Su testamento es extremadamente curioso para quien ha leído muchos testamentos en protocolos, ¿no? Tiene un preámbulo larguísimo, que es un auténtico tratado de doctrina cristiana, que va mucho más allá de lo que son las fórmulas típicas de alguien que se está muriendo, ¿no? Que todos conocemos, que aparecen en los comienzos de los testamentos, y va mucho más allá de la simple profesión de fe, ¿no? Y en ella dice cosas como: en la cual fe católica y creencia yo he estado desde el punto e hora que fui bautizado hasta ahora. Es decir, está diciendo, cuidado, desde que fui bautizado yo he perseverado en la fe católica, que nadie piense lo contrario. Y así protesto y prometo de aquí adelante para siempre vivir, ya va a vivir poco, morir, que va a morir pronto, en esta santa fe católica, ¿no? Y sigue, dice: doy desde ahora por ninguna y de ningún valor e fuerza cualquier falsa imaginación que el demonio en mi pensamiento trajere en cualquier tiempo por me hacer desfallecer y apartar de esta santa fe, ¿no? Es un testamento curioso porque es alguien que está diciendo, cuidado, desde que me bauticé, y esto nos está hablando de que posiblemente se trate de alguien que se bautizó ya con una cierta edad, es decir, estamos hablando del arco de 1492, conversos de último momento. Desde entonces no he vuelto a dejar mi fe católica, aunque reconoce que ha tenido falsas imaginaciones que el demonio le ha tentado, ¿no? Como diciéndole, ten cuidadito, ¿no? Dice, pero no voy a ceder, no voy a perseverar. Esto es muy llamativo del estado mental de un mercader muy poderoso y del que todavía, sin embargo, bueno, conocemos poco. A su muerte, en 1520, sus negocios en Sevilla y dentro de ese eje van a seguir siendo continuados por su hijo Alonso Jiménez de España. Bueno, este es un primer ejemplo. Un segundo ejemplo que me interesa es el de Alonso Gómez de la Serna. No conocemos cuál es el entronque con un Luis de la Serna que es procesado a fines del siglo XV, ni tampoco con el suegro de Luis de la Serna, que es este Pedro López de Calatayud, que también es procesado en 1491. Estos López de Calatayud son vallisoletanos, son muy poderosos en el regimiento y como cambiadores y como financieros en el ámbito de Valladolid, pero a mediados del siglo XVI aparecen en Sevilla y ya aparecen como burgaleses. Pero yo voy a hablar de este Alonso Gómez de la Serna, que está emparentado con ellos, no sé exactamente cómo, y que opera en Sevilla entre 1535, donde aparece ya como uno de los 20-25 burgaleses potentes de la ciudad, y que está casado con una doña María de Alcocer, que es una familia toledana, bueno, pues de mercaderes muy potentes en Sevilla y también de origen converso. Bueno, sus relaciones familiares lo extienden a través de los Serna y de los Fromista, que son sus primos, y de otros Serna que están en Granada. O sea, estamos ante, digamos, el lado andaluz de una familia burgalesa que opera con otros burgaleses conversos como los Islas y los Fromista, que son ellos mismos en realidad, operan para las grandes casas burgalesas, Diego López Gallo y Pedro de la Torre, que tienen sus sedes en los Países Bajos, en Amberes y en Brujas y en Burgos, y que están íntimamente relacionados, sin embargo, con familias toledanas conversas y de comerciantes como son los Alcocer y los del Sueldo, ¿no? Bueno, esto es lo que representa el volumen del negocio, digamos, un indicador bastante bueno, lo que son las importaciones de textiles de los burgaleses en Sevilla. Gómez de la Serna en el año 35 ocupa, digamos, el 6,15% de todo el negocio a nivel de la ciudad, dentro del 58% que representan los burgaleses, que obviamente controlan, son mayoritarios, son hegemónicos en este negocio. Un tercer ejemplo que quiero poner antes de terminar es el de dos familias burgalesas que no sabemos si son conversos, no lo sé, pero que casan con el núcleo duro del mundo converso sevillano. Tenemos por una parte Juan de Aranda, que es un personaje importantísimo, fue factor de la Casa de la Contratación y además, digamos, es el que introduce a Magallanes
en la corte de cara a hacer el famoso viaje, ¿verdad?, que termina dando la vuelta al mundo, no él, sino Elcano. Juan de Aranda casa con Ana Pérez Cisbón. Los Cisbón son los pata negra de los conversos sevillanos, emparentados con los Núñez, Prado y, por supuesto, con los Alcázar. Todos estos en algún momento son procesados o tienen problemas gordos con la Inquisición, y todos ellos son riquísimos y no solo son comerciantes, sino que son el núcleo financiero del mundo converso sevillano de fines del XV y principios del XVI. Con ellos casa Juan de Aranda. La hija de Juan de Aranda y Ana Pérez Cisbón es Juana de Aranda, que casa con Hernando de Castro. Este es el Hernando de Castro que hablábamos, es una cosa nuestra, que es hijo a su vez de Juan Fernández de Castro y doña María de Polanco. Juan Fernández de Castro es uno de los capitalistas castellanos más importantes del arco, digamos, de la época de la llegada de Carlos I a España. Es uno de los padres de la trata negrera atlántica, es un financiero, un asegurador, un empresario de máximo nivel y vecino aquí en Sevilla, en la Collación del Salvador, casada con otra burgalesa riquísima, doña María de Polanco, de cuya familia no voy a hablar aquí. Y todos ellos, por aquí arriba, estos Cisbón, Prado, Alcocer, a su vez están emparentados con los Alcocer con los que ha casado nuestro Alonso Gutiérrez de la Serna. Es decir, estamos ante un círculo de familias burgalesas, conversas o no, que están rodeando lo que es el núcleo duro de la élite mercantil y financiera conversa de Sevilla, ¿no? Matrimonio de Juan Fernández de Castro, su hijo Hernando de Castro casa con esta Juana de Aranda, es decir, con la descendiente de burgaleses y conversos sevillanos, y el nieto, y estamos ya a finales del siglo XVI, casará con otra conversa también sevillana de pro como doña Luisa de Medina. ¿Qué quiero decir con todo este follón? Bueno, quiero decir varias cosas. Por supuesto, la variedad de estrategias matrimoniales de los mercaderes burgaleses es muy amplia, porque encontramos burgaleses que son conversos que casan con gente que no son conversos, burgaleses que en principio no son conversos que casan con baja nobleza y que nada tienen que ver con conversos, conversos sevillanos que casan con burgaleses que no son conversos o si son conversos. Es decir, las posibilidades son muchas, pero todos ellos operan a nivel mercantil y hacen negocios sin ningún tipo de problemas entre todos ellos. Es decir, en realidad da la impresión de que da igual que fueran conversos o que no son conversos. Son lógicas económicas. Y lo interesante es que a través del matrimonio y de los vínculos tejidos con los negocios, estas familias mercantiles de Burgos, de Valladolid, de Toledo y de Sevilla acaban mezclándose, acaban formando un magma común a lo largo de la primera mitad y también de la segunda mitad del siglo XVI, y acaban conformando una élite urbana donde hay una componente conversa muy notoria, donde hay un origen mercantil generalizado y evidente, una élite urbana que ya no es burgalesa, toledana o sevillana, sino que es una élite castellana, y Sevilla funciona como la fragua. Sevilla, precisamente por la función que cumple dentro de estas redes económicas a nivel europeo y a nivel global, Sevilla funciona como el polo atractor y como la fragua donde esta mezcla, esta formación de una élite castellana tiene lugar. Y estamos, por lo tanto, ante no solo una élite, sino, retomando la expresión del profesor Enrique Soria en un artículo famoso sobre familias moriscas, sino que yo me pregunto si estamos ante la formación no solo de una élite castellana, sino de una gran familia compuesta por una serie de familias que se han mezclado y han dado lugar a una élite de carácter familiar, ¿no? Y aquí lo dejo cumpliendo estrictamente con los 20 minutos. Muchas gracias.